sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1594. Vieja generación versus nueva generación. La familia Valdés era conocida como la familia más fuerte que existía, y, siendo honestos, con todas las experiencias que Diego había tenido, él sin duda estaría de acuerdo. Sin embargo, Mico, uno de los más poderosos Valdés, estaba de su lado. Mico podía controlar 6 habilidades diferentes, y francamente, dependiendo de cuál estuviera en ese momento, había una gran posibilidad de que ni siquiera Diego pudiera hacerle frente. Además, Mico había desbloqueado su arma del alma. Eso era algo que ninguno de los Valdés había logrado en el pasado. El arma del alma le permitía a Mico usar habilidades que había presenciado, incluso si solo las veía una vez. Podía seleccionarlas a voluntad. Lo convertía en un combatiente versátil, capaz de cambiar de habilidades según a quién enfrentara, y eliminaba su mayor debilidad: necesitar a otros usuarios de habilidades alrededor para pelear. Aún así, siempre había alguien más aterrador que Mico, y ese era Guillermo Valdés. Aunque cargaba con menos habilidades, sabía utilizarlas con maestría, y sus dotes de combate eran insuperables, por no mencionar que su cuerpo albergaba mucho más chi que el de una persona promedio, a pesar de que jamás lo entrenó. Esa era la carencia que Mico tenía. Con todo y esto, lo que Diego estaba presenciando frente a él con Jake era algo completamente diferente a todo lo que había visto en los Valdés hasta entonces.
Jake no solo podía contener múltiples habilidades, sino que, al parecer, también era capaz de combinarlas. Miko, en cierto modo, hacer algo parecido, usar supervelocidad para impulsarse, cambiar rápidamente a superfuerza y endurecimiento, y luego asestar un golpe mortal. No era que fusionara poderes, sino que aprovechaba el ímpetu y el efecto de la habilidad anterior para crear un golpe más devastador. Lo que estoy viendo ahora es algo completamente distinto, pensó Diego. Definitivamente está combinando agua con rayos. Pero, ¿por qué puede usar múltiples habilidades? Se supone que su apellido es Garcés. Espera, Vicky está a su lado. Ella es una Valdés. No me digas. Una ligera sonrisa se formó en el rostro de Jake, y Diego pudo sentir que algo estaba por desatarse. En el mismo instante, Jake desapareció de su sitio, levantando una nube de polvo a su alrededor. Nadie logró seguirle el movimiento, excepto Diego. El filo de agua y rayos se extendía directo hacia su rostro, y Jake no estaba conteniendo ni un ápice de fuerza. Diego levantó su mano, obligado a usar su endurecimiento de sangre y tratar de atrapar la hoja. «Es rápido, tan rápido como yo sin el set colmillo azul», pensó. «Eso significa que ahora está usando 3 habilidades a la vez. ¿Cuántas puede mantener al mismo tiempo? ¿Y cuántas posee? Además, su manejo de la espada no es de un amateur». Viéndose forzado, Diego liberó aún más aura roja sobre su brazo, reforzando sus guantes endurecidos. Al atrapar la parte de agua de la espada, apretó con fuerza. El líquido se movía como una sierra, cortando de arriba abajo sin que Jake siquiera moviera el arma. Diego sentía cómo esa hoja líquida atravesaba su chi y su aura sanguínea, pero cada vez que cortaba, él añadía más y más poder a su endurecimiento. No cedía terreno. Sin embargo, en ese momento la electricidad del arma comenzó a envolver todo su cuerpo. «¡Está acabado!», gritó Derek. «¿Por qué Jake Garcés va tan en serio contra él? ¿No se supone que esto solo era una evaluación?». Hannah frunció el ceño con preocupación. Tras encontrar a un vampiro tan extraordinario y desconocido para el mundo, pensaba que había hallado un tesoro para sus superiores, pero ahora parecía que quedaría en nada. «¿Papá va a estar bien?», preguntó Minnie tirando de Pedro, esperando que hiciera algo. Las chicas también estaban inquietas. Para ellas, aunque Diego era un original y tenía gran capacidad de curación, este combate estaba en otro nivel. El título de humano más fuerte no se le daba a cualquiera. Jake era una de las principales razones por las que los puros y los Dampiers no habían lanzado un ataque total para tomar el territorio Garcés. Este hombre, por sí solo, era un disuasivo contra una de las facciones más grandes del mundo. «Ya deberías saberlo, Minnie», respondió Pedro. «Si pensara que estaba en problemas, ya me habría movido». No se te equivocaba. Diego llevaba puesta su máscara de lodo. Si el rayo de ese nivel realmente lo estuviera dañando, la máscara ya se habría desprendido. El hecho de que siguiera en su sitio significaba que no estaba siendo afectado. Así era. Diego estaba usando la segunda etapa del chi para recubrir su cuerpo y bloquear los ataques. «Ya veo, eres un vampiro que puede usar chi. Realmente eres especial, ¿no?». Jake sonrió. «Sé que tienen gran capacidad de curación, pero si no me equivoco, el chi ralentiza o anula esa habilidad. No quería herirte, por eso no he usado chi en mis propios ataques. Pero dime, ¿sería justo este combate si tú usas chi y yo no?». «¿Justo?». Diego sonrió sin responder. «¿Tienes idea de cuánto estoy conteniendo? Mis sombras, mi control de sangre, mis poderes celestiales. Aún tengo mucho más por mostrar». El brillo verde en los ojos de Jake se intensificó, y Diego sintió el chi elevarse en su interior y alrededor de su cuerpo. «Este nivel de chi es igual al de Guillermo. ¿Qué clase de monstruo estoy por enfrentar?», pensó, pero aún así sonrió. Sus ojos rojos comenzaron a brillar con más intensidad. De pronto, «¡Señor! ¡Una emergencia!». Un escuadrón de 5 miembros del corte de vampiros aterrizó en medio del campo de evaluación. «¿Qué sucede?», preguntó Mitchell. Antes de que pudieran contestar, una fuerte explosión retumbó a lo lejos, no muy apartada de los barracones. Se escuchaban gritos y el estruendo de un combate. «Es una horda de bestias», respondió uno de los vampiros, con el rostro pálido. «Una horda de nivel 4.
Jake detuvo su ataque de inmediato y volvió junto a Vicky. ¿Este campamento ha enfrentado antes una horda de nivel 4? Preguntó a Mitchell. No, negó el teniente. Bien, entonces es una suerte que estemos aquí. Mi madre y yo haremos lo posible por minimizar el daño. Vayan a avisar al general, ordenó Jake, siempre rápido para actuar. Luego se volvió hacia Diego y los demás. Ustedes aún no han terminado sus evaluaciones, ¿verdad? Bueno, no hay mejor oportunidad para demostrar de qué son capaces que esta. Sigan al teniente Mitchell al campo y muéstrenle lo que saben hacer. Podrá evaluarlos con base en esta batalla. Vicky y Jake desaparecieron rumbo al combate. Diego pensó en seguirlos, pero decidió quedarse. No huirían, y tarde o temprano conseguiría sus respuestas. Pero, ¿qué demonios es exactamente una horda de bestias? Capítulo 1595. Horda de bestias. Toda la unidad del corte de vampiros parecía estar en modo de pánico, y de inmediato sonaron sirenas por toda la pequeña ciudad en la que se encontraban. No era solo en los barracones, sino también en el área que habían atravesado para llegar allí. ¡Alerta! ¡Alerta! Una horda de nivel 4 ha atacado. Prepárense para el combate. Aquellos que no puedan luchar, diríjanse de inmediato a las zonas de refugio. La fuerte voz resonaba una y otra vez por los altavoces. Los reclutas estaban listos para seguir a Mitchell. Solo por la expresión en su rostro, cualquiera podía ver que no le agradaba tenerlos bajo su mando en esta situación. Después de todo, la mayoría eran inexpertos, pero sabía que no todo estaba perdido. Esos vampiros que vinieron con ese tal Matías, todos parecen bastante decentes. Al menos saben pelear. Si los uso correctamente, no serán un estorbo, pensó Mitchell. Matías, trae a tu grupo y viajen al frente conmigo, ordenó el teniente Sanguini. Si por cualquier razón no puedo darles órdenes durante la batalla, confío en que tú guíes a los tuyos lo mejor que puedas. ¿Su grupo? Bufó Derek con molestia, pero Hannah lo sujetó del brazo antes de que dijera algo más. Era lógico que vieran a Matías como el líder del grupo, ya que habían llegado juntos, aunque en realidad quien decidía todo era Diego. Mientras Diego seguía las instrucciones de Mitchell, no podía apartar un pensamiento que lo golpeaba una y otra vez. Jake llamó a Vicky ¿su madre? Si Lorenzo realmente sigue vivo y Jake es su hijo, ¿significa eso que Vicky fue la persona con la que estuvo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esos dos terminaran juntos? ¿Acaso eran cercanos? ¿Y no fueron los gemelos los que intentaron matarnos? ¿Cómo puedes terminar con alguien que trató de asesinarte? El grupo pronto alcanzó una gran muralla. No era como los antiguos muros de refugio, pues ésta no encerraba la ciudad, sino que se extendía por millas, dividiendo vastas zonas de tierra. Según había aprendido, aquella pared dividía el planeta en diferentes sectores, áreas seguras y áreas de bestias. La corte de vampiros estaban organizándose, y en la base del muro pequeñas compuertas se abrían para que unidades de vampiros, naves e incluso mechas salieran a prepararse para la batalla. Por una de las secciones más grandes de la muralla salieron Mitchell y su grupo de reclutas, unas 50 personas. Habían entrado oficialmente en la zona de bestias. El paisaje era árido, como un desierto. Las facciones habían terraformado el planeta para hacerlo habitable, así que había árboles y plantas extrañas que Diego no reconocía, pero nada de casas, tiendas ni asentamientos como los que habían visto antes en el camino. Con su visión aguda, Diego alcanzó a ver que una parte del muro había sido destruida, y allí mismo se estaba librando una batalla. Los enemigos no eran Dampirs ni miembros de los puros, sino bestias. ¿No deberíamos ayudarlos?, preguntó Minnie, encaramada sobre los hombros de Diego. La pregunta hizo fruncir el ceño a Diego. ¿Por qué el resto de vampiros no acudía a apoyar? «Por tu cara. Parece que en tu época no existían las hordas», comentó Jessica acercándose. En todos los planetas donde habitan bestias, cuando grandes cantidades de ellas atacan en oleadas las zonas de vida, lo llamamos horda. No solo pasa aquí, sino en todas partes. Estas oleadas llegan por números enormes, y cada una es más devastadora que la anterior. Ahora mismo, esa parte del muro está resistiendo la primera ola. La razón por la que nadie se mueve es porque esperan el siguiente ataque, que puede comenzar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Y siendo una horda de nivel 4, significa que es mucho más peligrosa. El nivel depende de varias cosas: cantidad de bestias, rango de las mismas, y lo que haya experimentado esa área hasta el momento. Hasta ahora, el mayor registro es una horda de nivel 5. Diego comprendió lo que eso significaba. Lo que tenían delante era una de las batallas más duras que podía presenciar. Sin embargo, se preguntaba por qué en su época nunca había oído hablar de algo así, ni siquiera en el sistema bestia. Algo debió haber cambiado que empujara a las bestias a actuar de esa forma. Le recordaba a dos eventos de su pasado: el enfrentamiento contra el árbol demonio de rango celestial, y cuando había conseguido el cristal del nido. En la zona dañada de la muralla, Jake y Vicky ya habían llegado. Allí, unas 50 bestias del rango rey atacaban, y sobrevolaba un monstruo de rango semidios, un insecto gigantesco con 4 alas que batía a velocidad asombrosa. Los vampiros intentaban derribarlo con ataques de sangre y armas de bestia, pero la criatura se movía demasiado rápido, esquivando con facilidad y usando extraños tentáculos en su espalda para atrapar combatientes en tierra. Era imposible enfrentar al mismo tiempo a esa amenaza aérea y a las hordas terrestres. Jake pisó fuerte, giró y extendió sus brazos. De inmediato, una pared maciza de tierra endurecida emergió frente a los vampiros, empujando a las bestias hacia atrás. Los monstruos intentaron atravesarla, pero el material con endurecimiento lo hacía indestructible. Luego, levantó el suelo bajo los pies de los vampiros, dándoles un terreno elevado para lanzar sus ataques. Ahora, ellos tenían la ventaja de la altura y las bestias estaban atrapadas. Mientras tanto, Vicky ya había abatido al semidios. El enorme insecto yacía en el suelo con la baldez de pie sobre su cuerpo. Si esto es una horda de nivel 4, lo peor aún está por venir, advirtió. Tendremos que movernos de sector en sector en cuanto sepamos cuál será el siguiente ataque. Sus palabras se cumplieron pronto. El nuevo frente resultó ser el área donde Mitchell y los reclutas estaban apostados. Desde la zona de bestias, podían sentir el temblor del suelo. El doble de criaturas se aproximaba en comparación con la otra zona. «Escuchen bien», rugió Mitchell. «No esperen refuerzos, porque cada lado se queda en su posición ante una nueva ola. Peleen como si su vida dependiera de ello, porque así es. Piensen en lo que les ocurriría a las personas que aman si estas bestias atraviesan nuestros muros». Faltaba alrededor de 1 minuto para que los monstruos llegaran, pero Diego notó algo peculiar. «Pedro, haz tu mejor esfuerzo. Proteger a los nuestros es lo más importante. Si lo necesitas, prueba la nueva energía que te di. Si ocurre algún cambio, dímelo. Ellos pensarán que solo es tu habilidad», dijo Diego. Pedro asintió, entendiendo que Diego estaba a punto de moverse. Y así fue. Activó la coraza del pecho de su armadura y salió disparado hacia el cielo. Mitchell lo vio con sorpresa, pero antes de reaccionar, Diego ya estaba volando en dirección a la horda entrante. «¿Ese vampiro está loco? ¿Planea enfrentar una oleada él solo?». Mitchell frunció el ceño. Aunque quizás sí pudiera huir a hacerlo. Lo que nadie esperaba fue que Diego no se lanzara contra el frente de bestias. En vez de eso, pasó por encima de toda la horda, ignorándolos por completo mientras avanzaba aún más lejos. Capítulo 1596. La Horda, parte 2. Con la ayuda de Jake Garcés y su madre Vicky Valdés, la corte de vampiros pudo despejar la primera ola de bestias con bastante rapidez. Al mismo tiempo, la parte dañada del muro fue reparada usando la habilidad de tierra de Jake, y además la reforzó con endurecimiento. Era un arreglo temporal, pero mejor que cualquier cosa que los miembros de la corte pudieran improvisar solos. El teniente que se encontraba en esa sección agradeció enormemente su ayuda, aunque sabía que aquello no era el final del ataque, sino apenas el inicio. Tras recibir el agradecimiento, los 2 miembros de la familia Garcés corrieron por lo alto del muro hacia donde, aparentemente, se dirigían las siguientes bestias. Sobre el propio muro, cerca del centro, había 3 vampiros con el uniforme oficial de la corte. A diferencia del resto, estos 3 ya llevaban emblemas de colores en el pecho, 2 de plata y 1 dorado. El que portaba el emblema dorado tenía el cabello negro de puntas, un estilo popular entre los vampiros, pero lo más llamativo eran sus cejas pobladas, puntiagudas al final
y curvadas hacia la frente. Los tres sintieron un golpe de viento rozar sus rostros cuando vieron a Jake y Vicky pasar como un rayo hacia el otro costado del muro. Parece que hemos tenido suerte, que un ataque de horda de nivel 4 ocurra justo cuando estos dos nos visitan. ¿No es así, General Yadi?, comentó aliviado uno de los hombres con emblema plateado. Aquellos tres eran la cúpula de la corte en la base de Marte. Ostentaban cargos muy altos. El general Yadi miró hacia donde los dos habían desaparecido y hacia la ola que ya chocaba contra la muralla. El contingente era mayor que el de la primera acometida, tal y como esperaban. El general dejó escapar un gruñido molesto. Un ataque de horda de nivel 4 jamás se había dado en estas zonas y, en cuanto ellos aparecen, sucede algo así. Sería de ingenuos pensar que es casualidad. Ni siquiera han dicho a qué han venido. El comandante podrá confiar en la familia Garcés. Yo no. Aún así, cumpliré las órdenes del comandante. Mientras estén aquí, se les trata con respeto, pero no les quitaré el ojo de encima, murmuró Yadi, mirando a lo lejos. Con Diego habiendo dejado al grupo de vampiros, Mitchell Sanguini estaba un poco preocupado por lo que ocurriría con ellos. Al fin y al cabo, solo contaba con 5 miembros entrenados de la corte y unos 50 reclutas nuevos. De hecho, el número de bestias superaba con creces al de vampiros en ese frente. A medida que la ola se acercaba, el suelo temblaba con más fuerza. Al frente, criaturas con forma de caballo y pezuñas gigantes arrasaban con todo. Sobre ellos volaban 2 de los grandes insectos que habían aparecido en la primera ola, y detrás venían incontables bestias de distintas clases, todas avanzando como si estuvieran poseídas por el deseo de matar. Si no atacamos ya, nos pasarán por encima y atravesarán el muro. Todos, preparen su ataque más lejano y poderoso. Aguanten hasta mi señal, ordenó Mitchell. Quienes reaccionaron primero fueron Hannah y su grupo. Al mismo tiempo, Mitchell alzó el dedo índice. Apretó su brazo herido, maldiciéndose por haber usado antes su técnica contra el recluta, pero no le quedaba de otra que emplear su rifle de sangre una vez más. «La señal será en el mismo instante en que dispare mi rifle de sangre», gritó. El grupo estaba tenso, canalizando su aura sanguínea. Muchos de esos vampiros se habían unido a la corte para evitar pelear, o por miedo a que los Dampers o la opinión pública fueran tras ellos. Estar en una organización les daba protección, pero ahora afrontaban las responsabilidades de esa decisión. Mi rifle de sangre es de los ataques más veloces que un vampiro puede ejecutar, e increíblemente potente. Aunque el objetivo sea una bestia de rango semidios, puedo abatirla, o al menos dañarla de gravedad si impacto en el punto adecuado. Con su ojo descubierto, Mitchell apuntó con cuidado a uno de los monstruos voladores. Tras confirmar la información con el otro frente, tenía claro que aquellos insectos eran de mayor rango. En cuanto entraron a 200 metros, el rayo rojo salió disparado de su dedo. Grande, poderoso y rápido, como siempre, con una trayectoria perfecta para reventar al insecto semidios del fondo. Sin embargo, de pronto, varias bestias saltaron desde la línea frontal. Eran cuerpos redondos de roca con extremidades pequeñas de carne. Habían ido rodando pegadas entre sí como si fueran imanes, y en el momento del disparo se interpusieron a propósito. El rayo atravesó a la primera, matándola al instante, y siguió traspasando a la segunda, la tercera, hasta la séptima. Para cuando la energía se disipó, ya no quedaba potencia para alcanzar al insecto gigante del fondo. Las rocas vivas cayeron y reanudaron su avance rodando. Lo que vio Pedro le resultó chocante. Distintos tipos de bestias, de diferentes rangos, cooperando. En su época algo así habría sido impensable. Con Mitchell habiendo gastado ya 2 de sus grandes cartas, una antes y otra ahora, su aporte ofensivo sería limitado. Los vampiros comenzaron a lanzar ataques de aura sanguínea, pero la mayoría ni siquiera alcanzaba a las bestias, y los pocos impactos apenas las herían, sin frenar su embestida. «¿Qué hacemos, Hannah? No tiene sentido quedarnos si todo va a ser arrasado. Y esta es solo la segunda ola», espetó Derek, viendo la base sufrir desde el inicio. «Entonces, es la oportunidad perfecta para lucirnos». La voz de Hannah se fue apagando al ver a un hombre correr al frente, directo hacia el enjambre que todavía no chocaba con su línea. Mitchell abrió la boca para detenerlo, pero fue tarde. «Ese tipo es rápido», alcanzó a pensar.
Tenemos que ayudarlo o esas cosas lo aplastarán, gritó Lucía. No, replicó Minnie. Dijo que nos quedáramos. Prometió que protegería a todos. Lucia había visto a Pedro contra grupos élite de viajeros, pero esto era distinto, enfrentarse solo a tantas bestias. ¿Qué estaba pensando? Y, sobre todo, está preocupada. Al frente, Pedro no temía por sí mismo. Sus puños empezaron a brillar mientras corría. Diego, me dijiste que hiciera lo posible por proteger a todos, y que, si era necesario, usara la energía nueva dentro de mí. Siento Pedro aún no dominaba el chi como debía, pese a haber entrenado horas. La vez que recubrió sus brazos con ese poder especial fue casi un golpe de suerte. No tuvo que pensarlo, simplemente salió. Pero ahora, usando las pautas que Diego le enseñó para percibir el chi, estaba sintiendo otra cosa. La energía concedida por la marca celestial. Golpeó desde abajo a uno de los caballos colosales. El impacto hizo estallar el cuerpo de la bestia. Vísceras volaron por el aire. En el siguiente instante, Pedro saltó hacia el insecto semidios del fondo. En pleno vuelo, la criatura intentó atraparlo con sus tentáculos, justo lo que él buscaba. Sujetó las puntas, tiró con todo y lo estampó contra el suelo. Las acciones de una sola persona detuvieron el avance. Ahora, cientos de ojos bestiales estaban clavados en él. ¡Todos! ¡Ayuden a nuestro camarada! Ha arriesgado su vida para proteger a los suyos y debemos hacer lo mismo, bramó Mitchell, echando a correr con el resto a su espalda. Con el semidios en tierra, Pedro sentía que toda la horda lo había fijado como objetivo, pero no le importaba. Cuando vuelvas, Diego, parece que podré decirte qué puede hacer esta nueva energía, murmuró, adelantándose hacia la marea de monstruos. Capítulo 1597. Un cambio. Aunque la mayoría de las bestias de la oleada habían dirigido su atención hacia Pedro tras su increíble despliegue de fuerza, ahora que la unidad de la corte de vampiros se había movilizado, gran parte del enjambre giró contra los demás atacantes. Alzando sus manos, Mitchell Sanguini intentó convocar su aura de sangre, pero sus brazos estaban demasiado tensos y doloridos. Por más que lo intentara, no podía usar su técnica. Tras emplear el rifle de sangre, necesitaba al menos un día entero para recuperarse. No sé de dónde han salido estos vampiros ni quiénes son, pero con ese hombre distrayendo a la mayoría, quizá tengamos una oportunidad, pensó Mitchell. El uso de sus brazos era limitado, pero suficiente para activar su habilidad de hilos. Clavó 2 agujas en puntos específicos de sus brazos y sostuvo el otro extremo en la boca, moviendo hilos que se tensaban con su lengua. De esa manera podía manipular parcialmente sus movimientos. Aún así, no sabía cuánto resistiría. El primer corcel monstruoso cargó directo hacia él. Mitchell esquivó de lado y saltó sobre el lomo. Aunque no podía usar sus hilos de manera ofensiva como antes, no importaba. Hundió su pie en el cuello de la bestia, quebrándolo de inmediato y haciéndola desplomarse. Mientras peleaba, notó a un grupo de vampiros moviéndose juntos. Era extraño. La mayoría luchaba de forma caótica, pero ellos se cubrían las espaldas y actuaban en formación. Eran los mismos que habían destacado en la evaluación. Por supuesto, Mitchell fijó su atención en los vampiros rojos. Luchar en grupo era su especialidad y, combatiendo unidos, resultaban incluso más impresionantes que de manera individual. Con esto bastará para que los altos mandos se fijen en ellos, pero no tanto como para levantar sospechas, pensó Hannah, manteniendo su papel. Además, si esto de verdad es una horda de nivel 4, lo peor aún está por llegar. Por su parte, Lucía y Jessica se mantenían más a la defensiva, atacando a distancia. Lucía lanzaba estocadas con su espada cada vez que veía a un compañero en apuros, canalizando rayos que, potenciados con su arma bestia, impactaban con precisión, hiriendo o aturdiendo bestias. Eso daba tiempo a Jessica para usar sus hilos y arrastrar de vuelta a vampiros que estaban a punto de ser abatidos. Ambas eran mucho más capaces que la mayoría de reclutas, pero había una razón por la que no estaban en primera línea. Tenían a una pequeña vampira que proteger. Minnie se aferraba a los hombros de Jessica rodeándole la frente con los brazos. Habían decidido esto para evitar que Lucía volviera a resultar herida y desatara otra explosión de energía descontrolada. Aún así, aunque ambas apoyaban el frente desde el inicio, el campo de batalla se volvía un caos sin líneas claras de repliegue o avance. La inexperiencia pesaba.
y Mitchell sabía que poco podía hacer con simples órdenes. Fue entonces cuando una de las bestias rocosas rodó hacia ellas como un bólido. Jessica giró rápidamente, mientras Lucía quedaba ocupada enfrentando a un simio monstruoso de alto nivel. La lanza de la joven chocaba una y otra vez, buscando un punto débil sin conseguir herirlo de gravedad. Esa roca se mueve demasiado rápido, y Lucía no puede ayudarme. Tengo que frenarla, pensó Jessica lanzando dos gruesos látigos de aura roja. Ambos se estrellaron contra la mole, pero se disiparon sin causarle daño. No es suficiente. ¿Tendré que usar eso?, dudó, mientras la bestia se acercaba. Yo puedo ayudar. Puedo hacer lo que hizo papá, dijo Minnie, alzando su manita. Un resplandor rojo empezó a condensarse en su dedo. Jessica creyó al principio que era una bala de sangre, pero al ver cómo crecía, comprendió que no. Era un rifle de sangre. ¿Cómo puede una vampira tan pequeña hacer esto?, pensó, atónita. El siguiente segundo, un enorme haz salió disparado de su dedo. El rayo atravesó la coraza rocosa de la bestia como si nada, partiéndola en seco. El monstruo rodó unos metros y se desplomó, inerte, justo frente a Jessica. Pero la descarga fue demasiado para el diminuto cuerpo de Minnie. El retroceso la lanzó al aire, y Jessica apenas alcanzó a tensar sus hilos para atraparla y traerla contra su pecho. El brazo entero de la niña y parte de su cuello estaban amoratados, sangrando por dentro. Sus ojos se cerraron, quedando inconsciente. Lo siento por ser tan débil y dejar que llegaras a esto, susurró Jessica con los dientes apretados, lágrimas corriendo por su rostro. Pedro, murmuró, dijiste que estaríamos bien, que nos protegerías. Minnie confió en ti. En ese instante, dos figuras irrumpieron como refuerzos, barriendo bestias con movimientos veloces y precisos. ¡Es Jake!, gritó un vampiro al reconocerlo. Efectivamente, Jake Garcés y Vicky Valdés habían llegado desde el otro sector del muro al percibir que la batalla se desbordaba. Con ellos presentes, despejar a las bestias de esa zona fue cuestión de momentos. Sin embargo, Jake frunció el ceño al notar que había más de las que esperaba. Y entonces lo vio. Un cuerpo monstruoso salió volando por los aires, y todos giraron para presenciarlo. Entre montones de bestias muertas se erguía una figura conocida. Era Pedro, pero diferente. De su cabeza brotaba una prolongación negra, como una espina gigantesca o una cola que se arrastraba hasta tocar el suelo. Aquella extremidad estaba recubierta de filamentos en forma de plumas afiladas, cuyos bordes brillaban en rojo. Las bestias saltaron sobre él, pero la cola se movió como un látigo vivo, perforando sus pechos uno tras otro. «Protegeré a todos», dijo Pedro, con voz grave, mientras la energía celestial rugía dentro de él. Capítulo 1598. Una lección jamás olvidada. Con la fuerza que poseía en ese momento, Pedro no tenía problemas para lidiar con las bestias a su alrededor. El único inconveniente era la cantidad descomunal que lo rodeaba. Su velocidad, su resistencia y su regeneración le permitían esquivar la mayoría de los ataques, y las heridas menores se cerraban en cuestión de segundos. Aún así, algunas criaturas eran demasiado resistentes para que pudiera derribarlas de un solo golpe. Y lo más extraño no era eso, sino lo que presenciaba por primera vez. Las bestias actuaban en conjunto, como si compartieran una misma mente. Un grupo de insectos voladores, parecidos al colosal ser de rango semidios que Vicky Valdés había abatido antes, comenzó a rodearlo. Escupían ácido a gran velocidad. Normalmente Pedro habría esquivado con facilidad, pero en cuanto lo intentaba, otras bestias bloqueaban su movimiento para mantenerlo en la zona de impacto. Chocó sus talones contra el suelo, generando grietas que tambalearon a sus enemigos. El ácido verdoso alcanzó su hombro, silbando al corroer la armadura y quemar su piel. Se curó rápido, aunque no sin dolor. Su instinto lo impulsó a abrirse paso a la fuerza, destrozando a quienes se interponían. Entonces escuchó la voz que lo estremeció. «Pedro», era un murmullo ahogado por el dolor. «Dijiste que estaríamos bien, que nos protegerías. Minnie confió en ti». La desesperación lo atravesó. Frente a él, 6 bestias deformes, con fauces descomunales y tentáculos espinosos, bloquearon su camino. «¿No me dejarán pasar? Pues tendré que matarlos a todos más rápido»,
rugió, lanzándose contra ellos. Mientras combatía, recordó las enseñanzas de Diego, buscar siempre dentro de sí esa energía oculta. Intentó concentrar chi, pero lo que emergió fue algo distinto. Una fuerza extraña, abrasadora, que alteraba su cuerpo como si lo rehiciera desde cero. ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¡Debo protegerlos! De lo profundo de su memoria brotó una imagen. La cola de Slicer, veloz y letal. La imitó en su mente, mezclándola con un consejo que jamás olvidó. Un caballero de la 10ª familia le había dicho que, como Borápido, debía proteger a toda costa su cabeza. De su cráneo emergió una nueva extremidad, una cola negra, espinada, cuyos bordes se erizaban como plumas incandescentes teñidas de rojo. Con un movimiento, la hizo silbar en el aire, liberando cuchillas carmesí que atravesaron a las 6 criaturas en un instante. Los cuerpos cayeron destrozados, y los ojos de todos se clavaron en él. ¿Ese es el Borápido que se lanzó solo contra la horda?, pensó Mitchell Sanguini, incapaz de reconocer su aura. ¿Qué demonios es ahora? ¿Un híbrido como los que crean los puros? Preparó sus hilos, creyendo que quizás Pedro era un enemigo peor que las bestias. Pero Pedro no se detuvo, corrió directo hacia Minnie. ¡No te acerques!, gritó Jake Garcés, interponiéndose. Con un gesto levantó del suelo un gigantesco puño de barro endurecido y lo lanzó hacia él. Pedro sabía lo fuerte que era esa combinación, así que no intentó bloquearla. Su cola se movió con tal rapidez que rajó el puño en 1000 pedazos, haciéndolo desmoronarse. «Así que tú eres el líder de esta horda», murmuró Jake, endureciendo su brazo hasta transformarlo en una hoja incandescente, cubierta de gotas de lava. «No es una horda de nivel 4, exclamó. «Es una de nivel 5, liderada por un demonio humanoide». Ambos se lanzaron, listos para chocar, mientras Lucía gritaba desesperada. «¡Deténganse! ¡Los dos están del mismo lado!». Pero ya era tarde. Entonces, una figura femenina se interpuso entre ellos con la ferocidad de una tormenta. ¿No oyeron a la niña? Les dijo que pararan, bramó Vicky Valdés, cubriendo su cuerpo con una armadura de lodo endurecido. Con un gesto extendió un torrente de barro líquido hacia ambos combatientes. Pedro intentó cortarlo con su cola, pero, aunque la atravesó, la masa lo envolvió. Jake también quedó atrapado. Los dos rompieron el caparazón, pero antes de que reanudaran el choque, ¡whack! Vicky golpeó a Jake en la cabeza. «Deja de actuar como idiota. Deberías parecerte más a tu padre y analizar antes de atacar. Si fuera una bestia, ¿crees que habría masacrado a toda la horda él solo?», le espetó. Jake, avergonzado, retrocedió con las mejillas encendidas. Pedro, en cambio, ignoró el incidente y se arrodilló junto a Minnie, que comenzaba a abrir los ojos. «¿Cómo está?», preguntó. Jessica le explicó. Se excedió. Usó una técnica demasiado fuerte para su cuerpo, pero estará bien. Minnie, con voz débil, sonrió al verlo. «Tío Pedro, ¿dónde está papá?» susurró, antes de volver a dormirse plácidamente. El combate en ese sector había terminado, pero una inquietud recorría a todos. «Las siguientes oleadas ya deberían estar aquí», dijo Mitchell con el ceño fruncido. «Algo no está bien». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra
se pone